Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Oscar Gutiérrez Garay. Mi nombre es Linda Rodríguez, estudiante de Fonoaudiología de quinto semestre. A continuación, le voy a hacer una serie de preguntas. Ok. La primera es, ¿qué entiende por dificultades de aprendizaje? Dificultades de aprendizaje son características especiales que puede tener un estudiante en el proceso de aprender. O sea, no hay una facilidad para apropiarse de conceptos, conocimientos. Entonces, estas dificultades pueden manifestarse por muchos factores psicológicos, físicos, orgánicos, etcétera. ¿Cuáles son las características de un sujeto con dificultades de aprendizaje? Pues ahí sí tiene que ser de acuerdo a la dificultad de aprendizaje que tenga el sujeto. Es muy diferente una fascia de una calculia, de una praxia. Entonces ahí sí depende mucho de la capacidad o la discapacidad que tenga este sujeto, porque puede ser o una dificultad o ya puede ser un trastorno como tal. ¿Qué aspectos? No. ¿Cuál es su rol en el abordaje de las dificultades de aprendizaje? Generalmente nosotros los psicólogos lo que hacemos es tratamos de generar un abordaje integral, involucrando a la familia, obviamente también dentro de un contexto interdisciplinar, trabajando pues con fonoaudiólogos, pedagogos, con el docente, generar como un equipo interdisciplinario e ir más allá de las causas netamente psicológicas, que pues obviamente son muy importantes, sino también nos interesan las causas sociales, familiares, incluso institucionales. Entonces abordarlo de una manera mucho más amplia. ¿Qué aspectos evalúa del proceso de aprendizaje y qué instrumentos utiliza? Instrumentos hay muchísimos, particularmente a mí no me gustan mucho las pruebas, aunque hay unas necesarias, pues obviamente miden coeficiente intelectual, capacidad de memoria, atención, o sea, las pruebas psicológicas están muy especializadas. Casi no me gusta utilizar una sola prueba para diagnóstico, sino la prueba diagnóstica para complementarla, por ejemplo, con una entrevista. Una entrevista psicológica da muchas más luces sobre las dificultades, los problemas que puede tener un estudiante, un sujeto a la hora de aprender, no importa la edad, sino pues necesitamos hacer esa entrevista, obviamente también mirar con la familia, compañeros cercanos, docentes, a tener la mayor cantidad de fuentes de información para poder hacer este diagnóstico. Pruebas hay muchísimas, o sea, muchas de acuerdo a la dificultad que manifieste el sujeto. Manifiesta de escritura, de memoria, de atención, inteligencia, entonces ahí sí depende como tal de la dificultad. ¿Cuáles son los principios de intervención en las dificultades de aprendizaje? Pues yo creo que los principios de intervención parten siempre o deben partir siempre de un buen diagnóstico. Depende del diagnóstico, obviamente van a haber unos procesos de intervención, hay unas cosas que son mucho más, digamos, fáciles de corregir, ¿sí? No sé, en ciertos tipos de dislexia es muy específica, entonces requieres más algún entrenamiento puntual, un tipo de condicionamiento. Hay otras que ya son mucho más complejas. Yo creo que los principios parten de un buen diagnóstico y obviamente una intervención con mucho respeto, con mucha responsabilidad profesional, porque a veces lo que hacemos es etiquetar a un joven, un estudiante, con una enfermedad, una patología. Entonces yo creo que dentro de nosotros corresponde que sea lo más responsable ese diagnóstico. ¿Ha trabajado con profesionales en fonoaudiología? Con profesionales no, yo he trabajado con estudiantes, di clases en fonoaudiología, clases de psicología, pero con fonoaudiólogos no he trabajado directamente. ¿Qué opinión tiene respecto al uso del modelo colaborativo en el abordaje de las dificultades de aprendizaje?
Tendría que ver el modelo colaborativo, tengo entendido que pues obviamente apunta a un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Que es fundamental para cualquier proceso o dificultad en el aprendizaje. Si nosotros no hablamos con otras ciencias, no hablamos con otras disciplinas, todo eso va a ir en detrimento del bienestar del paciente. Entonces, para mí es fundamental comenzar a trabajar con el otro. ¿Qué opinión tiene del abordaje fonoaudiológico en las dificultades de aprendizaje? Totalmente vital, fundamental. Hay unos problemas ya del lenguaje que conciernen directamente al fonoaudiólogo, entonces uno como psicólogo tiene que asesorarse y trabajar en conjunto, entonces obviamente es vital este tipo de intervención también. ¿Qué recomendación respecto al uso de estrategias nos puede dar para abordar a sujetos con dificultad de aprendizaje? Las dificultades del lenguaje no son solo fisiológicas, también pueden ser sociales, de aprendizaje, responden o pueden estar relacionadas directamente a la relación del sujeto con su familia. Entonces creo que lo importante es como una apertura frente a esto, tanto de la fonología como de la psicología, para comenzar a dialogar con otras ciencias, con otras disciplinas. O sea, las enfermedades, las dificultades en el aprendizaje no son lineales, no se dan únicamente por un factor. Hay muchos factores que desconocemos. Yo desconozco mucho de lo del funcionamiento bucofonatorio, obviamente de todo lo que manejaría un fonoaudiólogo. Sin embargo, eso no me impide comenzar a trabajar con él para mejorar la calidad de vida de este estudiante, de este sujeto. Muchas gracias. Por último, ¿nos podría hacer una descripción breve de su perfil profesional? Yo soy psicólogo, docente de psicología desde hace más de 7 años, tengo una maestría en literatura, tengo un doctorado en pensamiento complejo y ya, básicamente es eso. Muchas gracias, profe.